Vamos a resolver el ejercicio número 4. Calcular la derivada parcial de la función x con respecto a r, derivada parcial de la función x con respecto a θ. Ven que aquí vamos a calcular el determinante formado por los siguientes elementos. Aquí en este caso sería la derivada parcial de la función y con respecto a r, la derivada parcial de y con respecto a θ. Pero nos dan quién es x. X es una función que depende de r y de θ. Y y también es una función que depende de r y de θ. Vamos a solucionarlo. Repito, debemos calcular el determinante formado por los siguientes elementos. Vamos al programa. Tenemos entonces aquí. Y vamos a definir en primer momento quién es x. X depende de r, como está aquí, coma, y depende de este ángulo. Cerramos. Dos puntos igual. Y eso sería r multiplicado por el coseno ¿de quién? De este mismo ángulo que está acá. Cerramos. Lo colocamos en la pantalla. Aquí lo tenemos. De una forma similar, vamos ahora a definir a la variable, a la función y. En este caso, solamente aquí nos quedaría que es 0. También lo colocamos en la pantalla. Ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por supuesto, vamos a colocar de una vez el determinante. Decimos acá, determinante de 2 por 2. Decimos que sí. ¿Qué va en el 1, 1? Determinante fila 1, columna 1. Ahí tenemos que calcular la derivada ¿de quién? De esta función, abrimos paréntesis, le damos a F3, ¿con respecto a quién? Coma, con respecto a R, cerramos. De forma similar, voy a aprovechar acá, copio, voy a pegar aquí, pero ahora voy a derivar esta función con respecto al ángulo. Copio acá, pego, voy a derivar a la función y con respecto a r, y de una forma similar, pego acá, voy a derivar la función y, pero con respecto ahora a este ángulo. Y de una vez le digo que simplifique, que indica que de una vez él llegó y nos resolvió las derivadas respectivas, las que van a formar el determinante. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? Vamos a resolver ese determinante. ¿De qué manera lo hacemos? Copiamos en la barra de expresiones determinante, le damos a F3 y decimos entonces que nos lo resuelve. De una vez nos resolvió y el valor encontrado es R. Vamos a resolver el ejercicio número 5. ¿Qué nos dice? La ecuación de la onda viene expresada por esta ecuación que ven ustedes acá. Y la ecuación del calor, aquí también está la fórmula de la ecuación de calor. Aquí tenemos las respectivas fórmulas para la ecuación de la onda y la ecuación del calor. El problema solamente nos piden que demuestre que las funciones dadas, aquí tenemos una función, aquí tenemos otra función y otra. Que la parte A dice que demuestre que satisfacen la ecuación de la onda y la parte B dice que demuestren que satisface la ecuación del calor. Vamos entonces con la parte A. En primer lugar, entonces, vamos a escribir la función. La función se define como U. Depende de quién. Depende de X, depende de T.
dos puntos igual, se define como el coseno, el ángulo X, multiplicado por el coseno, y en este caso el ángulo es C por T. Cerramos. Y lo pasamos a la pantalla del derive. Una vez que está aquí, ya ustedes saben que existen los dos caminos. El camino donde hay que hacerlo paso por paso y el otro camino, que es el que voy a emplear en este momento, sería directo. ¿Qué nos dicen entonces? Verificamos. Nos dice que es c cuadrado multiplicado por la segunda derivada parcial de la función u con respecto a x. Y eso debe ser igual a la segunda derivada parcial de u con respecto a t. Copiamos en la barra de editor de ecuaciones. C lo elevo al cuadrado. Va multiplicado por ¿quién? Por la derivada, paréntesis. ¿La derivada de quién? De la función u f3. ¿Con respecto a quién hay que derivarlo? Primero voy a derivarlo con respecto a x y el orden es 12, o sea, la segunda derivada. Y eso debe ser igual ¿a quién? Voy a copiar esto que está aquí de una vez, deje borrar acá. Esto es igual entonces a la derivada, paréntesis, de f3 para bajar la función, pero voy a derivarlo ahora con respecto a t, y el orden también es 2. Cerramos y decimos que no lo resuelva de una vez, la coloque en la pantalla y la resuelva. Vean que de una vez pueden comprobar que sí cumplen. Colocamos aquí la función dada si cumple con la ecuación de calor. Bueno, vean que en forma directa se puede resolver. ¿Cuál es la forma de paso por paso? Para los que no tengan la técnica todavía de hacerlo en forma directa. Vamos por paso. A la función vamos a derivarla con respecto a x, pero el orden es 2. Y le digo que lo simplifique. Seleccionamos de nuevo la función dada, derivamos orden 2, pero ¿con respecto a quién? Con respecto a t. Y le digo que sí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy poco a poco. Ya sé que debo colocar c elevado al cuadrado. ¿Lo multiplico por quién? Por la segunda derivada parcial de la función con respecto a x. Seleccionamos y ahora le damos a F4 para bajarla entre paréntesis. ¿A qué debe ser igual? A la derivada segunda de la función con respecto a t, que indica, le damos entonces a F4 y le dimos que la coloque y la resuelva. Vean, por supuesto, que existen las dos maneras de resolver el ejercicio. Ustedes deciden cuál se le hace más sencilla. La parte B, de una forma muy similar, la pueden hacer. O sea, demostrar que estas funciones satisfacen la ecuación de calor. Ya usted tiene las dos formas de resolver. Vamos con el número 6. De acuerdo con la ley de lo K ideal, la presión, temperatura y el volumen de un gas se relacionan mediante, y aquí tenemos, donde K es una constante. Determine la razón de cambio de la presión que va expresado en libras sobre pulgadas cuadradas con respecto a la temperatura, cuando la temperatura es de 300 grados Kelvin. Si el volumen se mantiene fijo en 100 pulgadas cúbicas. Bueno, esto es más fácil de lo que ustedes imaginan.
Verificamos el programa. Recuerden las opciones. Ajuste de modo. ¿Para qué es esto? Recuerden que hay que hacer la distinción entre mayúscula y minúscula. Y por supuesto, copio aquí. A ver quién voy a colocar aquí. P, que es la presión por el volumen, va a ser igual a la constante por la temperatura. Y la copio. ¿Qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos está pidiendo, veamos acá, la razón de cambio de la presión con respecto a la temperatura. Lo que nos indica que automáticamente tenemos que despejar a la presión. ¿Ok? Resolvemos, parte real, resolvemos. Aquí tenemos la presión. Ya sabemos que esta presión va a depender ¿de quién? De la temperatura y el volumen. Pero esto me está diciendo acá, de que el volumen se mantiene fijo, lo que indica que la única variable que nos queda será la temperatura. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es derivar la presión con respecto a la temperatura, porque eso es lo que nos manda a calcular, la razón de cambio. Entonces, decimos, seleccionamos, derivamos con respecto a T, el orden es 1, mosca aquí, simplificamos. Ya tenemos entonces lo que se llama la derivada de la presión con respecto a la temperatura, la razón de cambio. ¿Qué nos queda ahora? Nos están diciendo de que el volumen es 100 pulgadas. Lo único que debemos hacer es, como en los ejercicios anteriores, sustituir valores. El valor del volumen es 100 y simplificamos. Y nos da como resultado esta ecuación. La constante sobre el volumen, pero el volumen vale 100. Y la presión, recuerden que está expresada en las unidades de libras entre pulgadas cuadradas. Eso es todo el taller o la práctica que hicimos en clase.